¿Qué tal? ¿Cómo están? Estuve escuchando un poquito los intercambios. No sé si por ahí justo en ese momento me corrí y no sé si lo, lo mencionaron, si bien tanto lo del poder que vamos a empezar a ver hoy como lo de estructura libidinal, que va a venir en unas clases más, a veces hay elementos, frases que también aparecen y que uno podría en principio ubicar en algún polo o subsistema. Hay una frase, si mal no recuerdo, de Homero, que da un poco cuenta de lo que lo vincula a la identidad ligado al trabajo. Si bien es personal, ¿no? Sí da cuenta de algún elemento de lo que une a una persona, a un hombre en particular, digo lo del varón, ¿no? En tanto contexto político, lo del varón proveedor, etcétera, ligado al trabajo, y que si no tiene trabajo no es persona. Hay algo vinculado a la identidad, en tanto identidad social, pero es también aquello que lo une a ese ideal que encierra la fábrica, en este caso, más allá de que la fábrica pueda contaminar y tener peligro de matar a todo el mundo, con los fluidos, los pescaditos de 3 ojos, las mutaciones que tienen ahí en Springfield, y etcétera, etcétera. De hecho, en algún capítulo también hasta engorda con un gran sobrepeso y queda tapando una suerte de esfera, donde si él, de hecho, es un héroe, es el héroe que evita que todo Springfield quede contaminado y mueran. Pero digo, fíjense, aún a ese costo, hay algo que vincula fuertemente con la institución del trabajo, y esa angustia que después de todo el tema del humor, de las ventas de acciones, de cómo él vuelve a fracasar una y otra vez porque siempre tiene el dato mal dado, el resto se enriquece y llega con autos último modelo y él solamente sacó las acciones por $25 y se la gastó, no me acuerdo si una hamburguesa o qué, o una cerveza, no me acuerdo en qué, más allá de todos esos clichés y aparte guiños que tiene siempre el dibujo, la serie. Sí, cuando hay los momentos serios del dibujo es la institución me traiciona, ¿no? El trabajo me traiciona, yo había puesto mi historia allí y se desvanece, y eso provoca mucha angustia. Entonces ahí puede haber algún elemento de por lo menos dar cuenta de qué lo une a Homero en esta situación a esa fábrica. Después hay que ver cuán fuertes o lánguidos son esos sentimientos identificatorios entre el resto, ¿no? Lenny, etcétera, que le importó, bueno, me compré mi auto, me voy. Lo que también uno puede ver ahí, mira cómo estarían, esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero cuán fuertes o débiles estarían esos lazos que cuando surge una alternativa económica mejor, mucha gente está dispuesta a irse rápidamente de ese lugar. Lo cual también puede dar cuenta de qué es lo que está uniendo en este momento particular a esos miembros, y por lo menos da cuenta de que Grabó, ¿no? Se quedó. Sí, se tildó. Se congeló. A ver. Eri, ¿vos lo escuchás? Eri, ¿también? Sí, los dos parece que se quedaron. ¿Ustedes me escuchan a mí? ¿Me escuchan bien? Sí. A vos se te escucha, Gaby. Y a vos, sí, Erika, vos me parece yo que te no. escucho, al único que no escucho es a Germán, que quedó detenido. Bien. Claro, no, vos también quedaste detenida, entonces me quedé pensativo. No, a Germán se le cortó ahora. Ahora Sí, se vuelve a entrar. Bueno, ya volverá. Estas son las condiciones y medio ambiente del trabajo. Bueno, yo quería traer a colación que esto que decía Germán, yo trabajo en un call center y es una de las preguntas que cuando te hacen la encuesta de clima laboral, que ellos llaman, te hacen, o sea, si recibís una propuesta, igual dinero, te quedarías igual, y es como que
me hizo una reminiscencia a lo que estaba justo diciendo Germán. ¿Te preguntan eso? Sí, son Ah, nefastos porque dentro de todas las Estratega. preguntas, claro, dentro de todas las preguntas que te hacen, una de clima laboral es esa. ¿y qué contesta la gente habitualmente? Pasa que son anónimas, que para mí es una mentira porque con el IP de la compu pueden sacar efectivamente quién contesta. Ok, Pero al menos lo que yo estoy hablando con mis compañeros de trabajo es que ponemos que no, obvio. claro. Disculpen, se cortó, Ahí, se cayó todo. ahí. Por siempre acá, Bien, claro. bueno. Bueno, nada, ese como ese único dato a seguir revisando, pero uno se puede hacer, también se pueden hacer preguntas, si no, ¿no? Uno se puede hacer preguntas si no tiene toda la claridad de qué polo subsistema ponerlo, podría ser así, podría estar mirado así, qué faltaría para esto. Uno se puede hacer también interrogantes para dar cuenta de que ha comprendido el contenido de cada subsistema y cada polo, pero que por ahí le falta alguna información, alguna mayor certeza para ver realmente. Entonces uno podría decir, bueno, si yo tuviera esta información, podría colocar este dato en la estructura libidinal, pero como tengo este dato no puedo estar seguro, lo dejo en stand-by o lo puedo colocar en otro. ¿Se entiende? Ese también es un juego que ustedes pueden ir armando a medida que obviamente uno va teniendo el ejercicio de mayor conocimiento. Bien, partiendo de esto, esperen que les voy a compartir pantalla, así arrancamos con la clase de hoy, que también tiene que ver, seguimos así ahora en el polo de la clase, que un poquito ustedes hablaron ahí del polo, y vamos a darle un poquito del contenido teórico conceptual, quizás algunas cosas que ustedes marcaron puedan empezar a ver cómo las verían algunos de estos autores, qué mirarían estos autores respecto a esa información obtenida. Bueno, son 4 textos, vamos a hacerlo como siempre, un pasaje de lo más significativo, y en primera instancia, tomando por ahí el texto tanto de María José, es toda la cuestión más historiográfica, ¿no?, del concepto de poder, y hay un primer acercamiento, que si ustedes se fijan es bastante psicoanalítico, que tiene que ver con que primero que el tema del poder, como ustedes sabrán, ha sido y sigue siendo abordado por todas las disciplinas vinculadas a las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Desde la filosofía, la sociología, la antropología, las ciencias políticas, la psicología también. O sea que es un fenómeno complejo, con distintos ingresos disciplinares de dónde analizarlo, por lo cual nosotros también le vamos a estar dando una versión parcial de este fenómeno, que además estamos eligiendo unos pocos autores, ¿sí? Porque fíjense que puede haber hasta maestrías y doctorados solamente vinculados al abordaje del poder en todas sus facetas. El poder entre personas, el poder político, el poder hacer, el poder de actuar. ¿Sí? Entonces digo, le vamos a dar algunos aspectos que son pertinentes para todo el material que trabajamos nosotros. Sin embargo, una rápida historiografía, podemos decir esto que yo les decía de lo psicoanalítico. ¿Por qué? Porque el poder rápidamente nos lleva a un lugar de indefensión del ser humano, en tanto las diferencias de poder entre nosotros, los seres humanos, imagínense también en la historia de la historia de la humanidad, vinculado a otros seres habitantes de este mundo, como pueden ser los animales de mayor o menor porte que el ser humano, la geografía, los climas, todo lo que tiene que ver con lo ambiental, ¿no?, con lo geográfico, lo biológico. Y por eso vamos a ver, si uno analiza las religiones, las creencias, que siempre hay historias que se vinculan a leyendas, mitos, sobre todo mitos de origen de cada una de la humanidad. Todas las culturas tuvieron alguna forma de explicar el origen del mundo, y aquí aparecen siempre seres sobrenaturales que son quienes tienen capacidad, a partir de determinados dones, talentos, de dar o quitar la vida, que es como el poder supremo. Y esto siempre estuvo anclado en las deidades, cada uno obviamente con sus variaciones, ¿no?, con sus
con toda su complejidad. Yo siempre invito a leer, de hecho en algún momento lo vamos a usar, a leer, por ejemplo, la trilogía, sobre todo el primer libro, de Eduardo Galeano, Memorias del Fuego, donde ahí ustedes tienen como todos los mitos que él va registrando, recabando, sistematizando y convirtiendo literariamente, además, de lo que sería nuestra América, ¿no? Precolombina. Entonces ahí va dando cuenta de cómo se concebían el origen del mundo y aparecen estos seres sobrenaturales para dar origen a cada uno de los elementos explicados poéticamente, pero también muchas veces cargado, ¿no? De cómo aparece el rayo, cómo aparecen las inundaciones, cómo aparecen determinados animales, que tienen que ver con todas formas de explicaciones del ser humano, va a decir Freud también, en función de su indefensión frente a eso que lo amenaza, que lo supera. Entonces encuentra explicaciones de orden simbólico, imaginario, para dar cuenta de esas diferencias, en este caso diferencias de poder, fíjense, de fuerza, de lucha, de estructura. Con el paso del tiempo, y también inclusive en estos relatos, van apareciendo figuras mediadoras. Si yo les tuviera que preguntar por ahí, aquellos que por ahí provenimos, por eso quiero también preguntar, por ahí hay otras creencias, pero más allá de que uno sea o no practicante, o crea o no crea, o sea agnóstico, etcétera, que más o menos creo que aquí algunos debemos provenir en tanto herencia y tradición de la religión judeo-cristiana, ¿qué figura ustedes de esa historia religiosa ubicarían como un mediador entre la deidad y el resto de los seres humanos mortales, dentro de la religión judeo-cristiana, ¿no? ¿Cuál sería una de las figuras más prominentes? Jesús. Ajá, claro, pero bueno, muy bien. Lo que pasa es que Jesús, bueno, es más complejo, él tiene un doble juego de deidad, él no es mediador, en tanto el Dios hecho carne. Sería hasta un paso previo, digamos. Él es la encarnación de Dios siendo humano, pero está bien, está más ligado a lo cristiano, más que a lo judeo-cristiano, pero por eso yo le decía, hay un personaje, digo, para hacerlo más accesible, ¿no? Hay un personaje anterior, una figura emblemática anterior, que Jesús también menciona, y lo toma como antecedente, en tanto ancestro, que da cuenta de este mediador, porque esta figura que les menciono no es el Dios. Jesús dijo, soy el que soy, en todo caso, asimilándose directamente a la figura de Dios. ¿Sí? Acá alguien escribió en el chat, Papa Sacerdote. Está bien, pero yo estoy hablando de una figura con nombre, no sé el apellido, pero no sé si tenía apellido, tenía un nombre. ¿Qué figura emblemática hace de mediación entre la deidad y los seres humanos? Está bien, es verdad que en la actualidad, uno podría decir que dentro de la religión cristiana, el Papa ocupa ese lugar. Pero acá yo le estoy hablando a una persona que en la historia habla con Dios directamente. María. Está tirando todo nombre. Muy bien, está bien. No, María, hay que explicar por qué no. Sí, María en todo caso es el instrumento de Dios para atraer a Dios y al Hijo de Dios, esa dualidad extraña, la Trinidad también, a esta tierra. Bueno, uno más, a ver si hay, digo para darles el ejemplo concreto, ¿no? Uno más, les digo otro dato, es varón, judío, es una figura de los judíos, no judío-cristiano, pero es tanto antecedente judío-cristiano, pero es una figura emblemática para los judíos. Acá un héroe. Escribió Moisés en el chat. Pero muy bien, claro. ¿Qué hace Moisés? Es el que tiene los 10 mandamientos. ¿Cómo? El de los 10 mandamientos. El de los 10 mandamientos, pobre Moisés. Vos sos el de los 10 mandamientos, así nomás. Pero bueno, ¿qué son esos 10 mandamientos? ¿Cómo él trae los 10 mandamientos? ¿Quién se los entregó? ¿Quién se los hizo escribir? ¿Quién los escribió? Dios. Exactamente. La historia que él cuenta es Dios
plasmó con su rayo, con su voz, en esas 2 tablas hechas de roca, lo que su pueblo debe hacer. Y quien enseña eso es Moisés, en tanto mediador autorizado o autoatribuido entre la deidad y el resto de los seres que formaban parte de ese pueblo. Obviamente que Moisés se había ganado ese derecho en tanto héroe que libera al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Al mismo tiempo se le adjudican milagros como, por ejemplo, abrir las aguas del Mar Rojo, liberando al pueblo, etcétera, etcétera. Y tiene también todo un intercambio de milagros entre él y el faraón. Entonces, todas cuestiones que le brindan cierto estatus de ser la persona que debe ser la mediadora entre Dios y el pueblo. Entonces digo, el poder aquí empieza a tener intermediación. Fíjense, pasó de la deidad a los mediadores, a aquellos que leen o hablan en nombre de la deidad, pero ¿para qué? Y acá también aparece el tetraedro ya. La ley, y Moisés se habla de la ley mosaica, y esto no es una cosa que se pega en la pared, un mosaico, sino que la ley mosaica viene de, en tanto Dios se ponen las primeras normas y reglas para el pueblo judío, ¿sí? Escritas, dichas por Dios. Entonces es un aspecto del orden normativo. Fíjense el subsistema anómico que aparece tanto en las organizaciones ya mal fe, tanto en lo religioso, también es clave en el tema del polo de la crátesis. El polo de poder, en este caso de las creencias, está asociada a reglas implícitas y explícitas, brindadas por un mediador que las trae de la deidad y es quien es la intermediación con este mundo terrenal, el que debe ser regido por determinadas reglas. Y ahí empieza a aparecer qué es lo permitido y qué es lo prohibido, qué tipo de relaciones de parentesco y de casamientos son aceptadas y cuáles no, qué puede ser desafiado, y además de esto, las sanciones. Aparece también el poder disciplinar, ¿sí? Y esto, fíjense que en ese momento las sanciones podían ser desde el sacrificio, el destierro, ¿sí? Dejado a la deriva en el desierto, o también, como pasó después, en otros tiempos más adelantados también, bueno, las crucifixiones, todo ese tipo de martirios también eran sanciones por el desafío a los mandatos de la deidad, ¿sí? Esto pasa, si uno va viendo paralelo, pasa con muchas religiones y muchas creencias también. La lapidación, por ejemplo, sobre todo, y ahí también aparece la cuestión de género, ¿no? Si las mujeres qué pueden hacer, que los hombres no pueden hacer, pero tenía que ver con reglas establecidas, supuestamente mencionadas directamente por la deidad y traídas al terreno por estos intermediarios, que además accedían al conocimiento de cómo se construían esas leyes. Ellos eran meros instrumentos de esa deidad, ¿sí? Pero fíjense que después, con el tiempo, el poder ya siempre estando por ahí dentro de marcos de sociedades teocráticas, las sociedades teocráticas son las que tienen justamente las deidades como principio rector, lo era Egipto también en su momento, con sus distintos dioses, empieza también a aparecer la figura del poder, y María José trae a Maquiavelo, ¿no? Ustedes, cuando alguien dice eso es maquiavélico, no sé si ustedes han escuchado esta frase alguna vez, ¿a qué creen que refiere esa frase? ¿Qué se quiere significar con esto es maquiavélico? ¿O tiene un poder maquiavélico? Primero, hacia grandes rasgos, ¿saben quién era Maquiavelo? Que tiene un poder tiránico, sería. Ajá. Uh-huh. Y no tiene que ver también con el tema de, de lo calculado, de cómo está planificado, como bien calculado sin dejar ninguna variable afuera dentro de eso. Ajá, esa explicación que está dando, ahí no veo tu nombre, María. Sí, María. María es más cercana a la formal, o sea, a quien era Maquiavelo, en tanto un estudioso, sería un asesor, hoy sería como una suerte de asesor presidencial, esa sería su función. Él hace un libro que se llama El Príncipe y da
como otros, él fue más relevante, más conocido por diferentes cuestiones, había muchas personas que daban cuenta de cómo debía manejar el poder y sus estructuras los reyes, los príncipes, las monarquías, principados, etc. Con el tiempo y también la resignificación, se tendió a darle un sentido a la cuestión manipulatoria. En realidad, en el origen, lo que Maquiavelo plantea son las estrategias para ganar el poder, pero sobre todo para sostenerlo. Es eso lo que más él trabaja, y entonces ahí inclusive utiliza ardides y le plantea al príncipe cómo debe gobernar, cuándo ser duro, cuándo ser blando, cuándo ser intransigente, cuándo ser impiadoso, ¿sí? Entonces, ese juego, al estar siendo pensado, racionalizado, planificado en tanto lo que debe tener una figura de autoridad, fue lo más relevante. Y cuando esto tomó el sentido común, se empezó a mencionar, sobre todo más en la actualidad, en lo contemporáneo nosotros, que es una persona que manipula o trabaja desde las sombras, utilizando estos ardides, tiene una suerte de estilo maquiavélico, ¿sí? Por eso también fue tomando esta idea. Pero Maquiavelo en realidad era un racionalista de la función burocrática de un Estado, digamos. Después uno puede tener sus cuestiones valorativas, pero lo que planteaba él era cómo gobernar, qué tipo de poder y cómo ese poder debía ser ejercido, ¿sí? En toda esta historia, fíjense que cada vez se va haciendo más terrenal. Esto ya no está manejado por las deidades, sino que empieza a ser una función pensada por los seres humanos para los seres humanos. Esto no quiere decir que estas funciones no estuvieran en el marco de monarquías religiosas, en gobiernos relativamente teocráticos, o después también aparece, y ahí voy a esto de las dictaduras, etc. No necesariamente Maquiavelo era un tirano, pero muchas de sus enseñanzas los tiranos la podrían utilizar, ¿sí? Por ejemplo, organizaciones como mencionamos hoy a la mañana. Si ustedes vieron El Padrino, la trilogía del Padrino, bueno, véanla, aparte de ser una gran película, habla de las mafias italianas en Estados Unidos en la época entre el 30 y el 50, y leía mucho Maquiavelo. Los jefes, ¿cómo se llaman? Los jefes de familia mafiosa, justamente porque eran las formas que tenían para gobernar en el marco de sus agrupaciones. ¿Qué decir? ¿Cuándo decirlo? ¿Cuándo no decirlo? ¿Qué ocultar? ¿Qué explicitar? ¿Cómo enviar emisarios para generar dudas? Eran todas estrategias de guerra, todas estrategias de gobierno de un Estado, asumidas a una forma de organización diferente. Entonces, tanto los tiranos como los demócratas, siempre algo de Maquiavelo también utilizan, más o menos conscientemente. Y de otros, como María José mencionó, y de otros tantos que había en esa época, que es cuando se empieza a secularizar, se dice que es cuando está bien anclado en lo humano, en lo terrenal, esta práctica del poder. Ahora, ¿qué tienen en común todas estas líneas filosóficas, sociológicas, que hablan del poder en tanto fuerza, en tanto lucha, en tanto peso específico de cómo llevar a cabo ese poder, cómo ganarlo, cómo obtenerlo, cómo lograr las normas jurídicas, cómo lograr las normas y darlas para sancionar, disciplinar o incluso eliminar a esos otros que se tiene enfrente? Esto es la noción clásica, se va a decir, de la noción de poder, en tanto el poder de uno o unos pocos sobre otros o viceversa. Es el poder del sometedor al sometido, del opresor al oprimido, de unos sobre otros. Es ese tipo de poder que es la que se denomina la concepción clásica y tradicional del poder. Un poquito más adelante va a mencionar María José entonces a Foucault, que es otro, obviamente, filósofo de gran renombre contemporáneo, ya creo que falleció, ya no me acuerdo si vivió, creo que falleció, pero no hace mucho. Y Foucault empieza a traer el poder ya no solo como algo unidireccional, es decir, quién detenta el poder y alguien que no tiene poder. Esto vuelvo a decir, el sometedor al sometido, la persona al que está oprimido. Él lo que va a traer como novedad es que en realidad todo ser humano, por ser humano en sí mismo, tiene cuotas también, se tiene que ver con que se constituye en una forma relacional, y en ese sentido
todos somos poseedores de poder. El tema es que en determinados contextos, historias determinadas, las condiciones objetivas quizás de existencia, económicas, políticas, sociales, generan que haya alguien que tenga mayor peso específico en ese poder para imponer, disciplinar, disuadir, sancionar o castigar a uno u otros grupos. ¿Sí? Pero la novedad de él es que trae esto del poder relacional. Todos somos poseedores de poder. Ahora, él lo que va a decir es algo muy interesante que sí nos viene bien a nosotros en tanto analistas o investigadores de la institución. ¿Qué va a decir él? El poder no está solo anclado en esta maquinaria. Es decir, nosotros también podríamos decir en las instituciones, cuando uno ve el organigrama, que nosotros lo vamos viendo, en las normas, en las leyes, en las sanciones, digamos, eso es todo lo explícito, o a veces lo implícito, pero que muestra, es lo visible, lo observable, es lo directo, son los aspectos bien directos del tema del poder. Es lo que va a decir que en realidad, para descubrir claramente cómo se manifiesta el poder, él habla de las capilaridades. Esto es sentirlo en el cuerpo, en la piel. Entonces, para dar real dimensión de cómo se expresa y se manifiesta el poder, ahí empieza a traer también esta cuestión de la subjetividad. En un punto es cómo siente cada uno. Por ejemplo, el miedo. Cómo siente cada uno esa diferencia en el peso específico de poder. Cómo siente cada uno las leyes por las cuales tiene que ordenar su vida. Los dispositivos normativos. Está lo estructural formal, pero él empieza a dar cuenta es cómo lo vive cada uno, cómo lo desafía también cada uno y cómo lo desafía y a veces hasta incluso se inmola en función de no tolerar esa maquinaria. Entonces él empieza a traer esto, es que para entender el poder hay que analizar lo que le ocurre a cada uno de los miembros de esa sociedad. Ahí uno tendría ya una visión mucho más ampliada de lo que supone el poder en tanto maquinaria anónima, pero también en cuanto a la implementación concreta en el terreno. Ahora bien, si bien Foucault trae esta novedad de lo relacional, de la cuestión más subjetiva, de la capilaridad, sigue teniendo esta cuestión de la fuerza, del poder, de quién tiene más poder en un momento determinado, porque aun cuando se den vuelta las fuerzas, va a hacer que aquel que tenía menor poder ahora tenga más poder. Por ejemplo, si tengo un pueblo esclavizado y ahora mi ejército nos ha salvado, podemos sojuzgar a esos otros que nos tenían de esclavos. Entonces, esa cuestión del poder de unos sobre otros sigue estando en primer plano, a pesar igual de este avance muy significativo en que el poder está distribuido en todos los seres humanos. ¿Sí? ¿Sí? La diferencia es que hay algunos con más o menos poder. Bien, primera parte, en cuanto a la historiografía, la dejo aquí, que es lo que nos da el basamento naturalizado de las deidades, el que se va humanizando más, el que se va secularizando más, el mayor terrenal y hasta este poder relacional. ¿Sí? Ahora bien, yo les quiero contar brevemente algunos párrafos de esta institución, que es concreta, que existe, que trabajó algunos de los grupos cuando podíamos hacer las tareas presenciales y ellos iban a hacer sus entrevistas, para dar cuenta de los dos autores, Crozier y Mendel, que tenemos ya específicamente para hoy, que son los que nos permiten ya indagar concretamente el tema del poder en tanto cuestión conceptual e interpretativa. Entonces yo les hago como este cuentito, les planteo esta institución, que desde ya les digo, tiene un modelo ideal, en tanto tiene todo lo que uno creería institucionalmente que debe tener una institución para poder generar eficacia, satisfacción en la tarea y una práctica lo más saludable posible. ¿Sí? Entonces, primero le hago este repaso. Es un programa de atención a mujeres víctimas de violencia de género que está ubicado en un área de acción social o de dirección social o secretaría social de un municipio del conurbano oeste bonaerense. ¿Sí? Se ubican por el oeste, más o menos, algunos municipios, no les voy a decir cuál para sostener el anonimato, pero se ubican más o menos. ¿Para dónde sería el oeste del conurbano bonaerense? Bien. Para donde vivo yo, más o menos. Sí, ¿dónde vivís vos?
¿Dónde vivís? Verlo. Bueno, muy bien. Para Queda por ahí. toda esa zona. En el oeste está la JITE, ya lo dijo Ricardo Moyo. Bien. Entonces, este programa de atención, cuando van las estudiantes a entrevistar, tenía relativamente muy poco tiempo, 1 año, no más, por lo cual era de historia reciente, y estaban a cargo de este programa las 2 trabajadoras sociales que lo habían creado. O sea, quienes coordinaban ese espacio, ese programa, son 2 trabajadoras sociales de mucha experiencia en el municipio, porque ellas trabajaban previamente ya en la dirección, si se quiere, en lugares más generales del trabajo social, vinculado a todo lo que tiene que ver con programas de atención de la pobreza, alimentario, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellas con el tiempo, a partir de esa trayectoria territorial, comunitaria, van identificando que surgía permanentemente el tema del maltrato, la violencia, sobre todo de género, y en un contexto, aparte de mayor crecimiento del movimiento feminista y de la visibilización de esta problemática, encuentran un momento propicio. Además, ellas habían continuado formándose en la temática, les había interesado, habían empezado a formarse en esa temática, en tanto post-especialización, post a su título de grado, y encuentran un momento propicio para proponer al área social y también al intendente de crear este programa. Entonces lo coordinan estas colegas, solicitan un presupuesto que les es brindado, y ellas, ¿cómo justifican este trabajo? A partir de su saber profesional. Ellas dan cuenta de un conocimiento del territorio y de la temática muy ajustado, y empiezan a encontrar formas, a partir de su nueva formación, de cómo empezar a intervenir y armar un dispositivo de trabajo que sea lo más eficaz posible para abordar estas situaciones que estaban ocurriendo en el territorio. ¿Sí? Empiezan a intervenir y empiezan a tener eficacia además en su tarea. Empiezan a tener diferentes resultados, desde medidas de abrigo, desde perimetrales, desde el hecho de que las mujeres sigan hablando, que se contacten entre ellas, medidas de protección comunitaria, alarma, que teléfonos, o sea, todo un dispositivo que empieza a ser apropiado por las mujeres, no solo ya por las mujeres víctimas de violencia, sino también por las instituciones del barrio y por el territorio en sí, a tal punto que en un momento empieza a preguntarse, y se le pregunta es, si en ese dispositivo del que participaban mujeres hasta ese momento, ellas estaban dispuestas a trabajar con hombres, en tanto u hombres golpeadores que estaban en tratamiento, si se quieren, o abordando una situación, o desde noviazgos violentos, o de adolescentes en tanto prevención, de prevenir estas situaciones de violencia. Y ellas en un primer momento, sinceramente dicen, no, nosotros no aceptamos que haya hombres, no solo ya en el dispositivo de mujeres, sino que nosotros no vamos a trabajar con hombres, pero también admiten que después de un tiempo, y dando cuenta también de la cuestión preventiva vinculada a los adolescentes, que todavía podían ser abordados, inclusive desde la niñez también, para evitar que los hombres ejercieran este poder absoluto, supremo y de maltrato sobre las mujeres, empiezan a decir esta frase que está ahí. No es que lo descartan, pero dicen ellas, aún no estamos listas. Y que esto es muy diferente, ¿no? Es decir, aún no estamos listas ni emocional ni disciplinarmente. ¿Qué quiere decir esto? Todavía no tienen ellas las herramientas profesionales, teórico-conceptuales para abordar este tema, pero todavía, en cuanto a empatía con las mujeres, y ellas también en tanto mujeres, no sienten que todavía puedan lidiar con esos hombres que, entre otras cosas, pudieron haber maltratado a las mujeres con las que ellas trabajan. Entonces, fíjense qué interesante cómo van desandando, por ejemplo, también la cuestión de la violencia en tema de dispositivo. Ahora, lo interesante acá también es que, que ellas comentan en todo este relato, vuelvo a decirles, son las creadoras, hace poco tiempo está el programa, ya tuvo había tenido en ese momento buenos resultados, había reconocimiento de este dispositivo, no solo en la institución, sino también en la comunidad. Ellas, y acá viene la paradoja, a pesar de hablar
inclusive de un crecimiento, porque ustedes saben que a veces cuando uno visibiliza una problemática empiezan a aparecer aquellos, como diría Luro, lo oculto, ¿no? Esto quizás en términos institucionales podría haber como un analizador institucional, en tanto que una vez que se interviene en el territorio, empiezan a aparecer otras historias que estaban ocultas, ¿sí? Entonces hay una demanda que sigue creciendo, y entonces es esto que se llama la naturaleza del trabajo. A pesar de que estamos hablando de profesionales que intervienen en situaciones de violencia, algunas cosas extremas, no había habido acá casos de muertes, de femicidios, pero había situaciones de altísima vulneración y de mucha violencia física, psíquica y simbólica, ni hablar, y aparte también empezando a traspasar a las hijas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de esta naturaleza del trabajo, donde uno tiene que escuchar historias que impactan la propia subjetividad del trabajador, historias que son espeluznantes, inimaginables, en algunos casos realmente inimaginables, desde cómo se cuentan estos encuentros tortuosos, cómo se quedan, cómo no puede irse de ese lugar, los condicionamientos también económicos, sociales, familiares, todo aquel contexto que impide o de alguna manera reproduce la espiral violenta. Bueno, fíjense que todo esto conforma la naturaleza del trabajo, y sin embargo, a pesar de esta naturaleza del trabajo, ellas comentaban con mucha satisfacción ese trabajo que estaban haciendo. ¿Por qué? Y acá vienen los puntos a tener en cuenta. Ellas estaban satisfechas con la tarea que estaban haciendo, en tanto reconocimiento del territorio, las motivaba a seguir aprendiendo, les generaba mayor responsabilidad en la tarea, en tanto se daban cuenta de la importancia que tenía este dispositivo en el trabajo, les producía una mayor estima, no en tanto narcisismo, que también lo hay en términos inconscientes, sino una estima en el sentido de sentirse útiles, esto que decíamos del trabajo como llevado a cabo en una instancia en tanto de reconocimiento de un valor social que tiene esa práctica. Entonces, acá hay un valor... Sí, se va a cortar, ¿no? Sí. Bueno, entonces acá, y también este punto de la posibilidad de ejercer su creatividad, que al mismo tiempo le imprime mayor participación a los profesionales en la concepción de la tarea. Bueno, dejo aquí y arrancamos con el último.